Buenas tardes. Voy a hacer una breve intervención, como se me ha solicitado, en conmemoración de este día que ojalá no hubiera nada que conmemorar. Yo quiero traer y poner de manifiesto la vigencia de una ley que todo el mundo conoce, que es la Ley contra la Violencia de Género del año 2004. Y destacar de la misma que considero que era una ley necesaria. En segundo lugar, que tuvo un apoyo legislativo abrumador, lo cual es muy importante. En tercer lugar, que tiene una estructura interdisciplinar que conviene poner de relieve, dado que el derecho penal sirve siempre de poco, aun en los asuntos más graves, para solucionar las anomalías sociales como es esta. En cuarto lugar, porque aún así se modificaron en el Código Penal los delitos de lesiones en el artículo 153, que es el precepto nuclear en materia penal, y el 148, que son las lesiones agravadas. E igualmente se modificó el delito de amenazas y el delito de coacciones para incluir en definitiva en estos tres delitos los casos, junto a la violencia doméstica, de violencia de género, la que, con un afán de dominio machista, de imponer la superioridad de género, según dice en el concepto de violencia de género del artículo 1 de la ley de 2004, se ocasiona lesiones, se tienen lugar amenazas o tienen lugar coacciones. Todo ello en esa regulación, junto a la que existía y continúa existiendo en el artículo 173.2, regulador del maltrato habitual, y que con la cláusula concursal que contiene, por más que no hace falta dicha cláusula concursal, se puede concluir que en caso de que haya un maltrato habitual habrá concurso de delitos con los delitos en cuestión, que han necesitado fundamentalmente el delito de lesiones. Dado que el interés jurídico protegido es distinto, la salud o la integridad física y psíquica en las lesiones y la dignidad en el delito contra la integridad moral, el del maltrato habitual, habrá concurso de delitos si convergen ambas esferas de antijuridicidad material. Hay una discusión clásica desde el año 2004 sobre si era necesario o no incluir esta agravación de género en delitos especialmente graves, y son los que luctuosamente hacen conmemorar días como el de hoy, que es los relativos a los homicidios o, por ejemplo, los más graves ataques a la libertad sexual. Llamaba la atención, por decir así, que no, con motivo de la ley de 2004, no hubiera una agravación específica de género en dichos ataques especialmente graves a bienes jurídicos más fundamentales de la persona. De otra parte, esa discusión ha seguido hasta hoy, porque debo de anticipar que la introducción de una agravante cuarta del artículo 22 de cometer el delito por razones de género no es suficiente, por más que se tenga o se pueda proyectar al conjunto de delitos de la parte especial, por cuanto incluir, cito literalmente, razones de género en la comisión de un delito no acaba de revestir una técnica jurídica idónea para abordar este problema. Las razones de género no es lo mismo que el móvil de género en la comisión de una conducta antijurídica. Esta introducción en la agravante cuarta del artículo 22 es criticable en sí misma, por su mala dicción, y en general, porque en las razones de discriminación, la utilización de móviles por discriminatorio o por razón de sexo ya estaban incluidas en el apartado 4 del artículo 22 y sigue allí, y una de ellas puede ser la de género, con lo cual no solo con la introducción de esta agravante de género hay una mala técnica legislativa en cómo se hace, sino que además probablemente sobra en el artículo 22. Con ello subsisten en definitiva los problemas de en qué delitos o en qué conductas típicas hay que
poner agravaciones específicas de género, tal y como se discutía a partir de la ley del año 2004. En cualquier caso, como tengo poco tiempo, sí que quiero transmitir la idea de que porque sea violencia de género, no hay que interpretar el derecho penal con parámetros diferentes a cómo se interpreta en otros delitos. Los principios constitucionales que informan el derecho penal son los mismos y por lo tanto no pueden decaer por grave que sea una conducta, por grave que sea la anomalía social, por grave que sea el fenómeno delictivo que se utiliza. Los principios constitucionales en materia penal son irrenunciables. No hay algo parecido al derecho penal del enemigo, que es una aberración jurídica en materia de violencia de género, porque a la hora de respetar los principios constitucionales no hay distintas velocidades, sino solo hay una, que es la propia del Estado de Derecho. Y se protege mejor los intereses jurídicos y por tanto también los que tutelamos en la violencia de género si realmente se protegen adecuadamente conforme a las normas del Estado de Derecho. Por lo tanto, si se produjera cualquier anomalía interpretativa de estos preceptos, siempre habrá que criticarlo porque el hecho de que sea violencia de género no nos permite saltarnos dichos principios. Y en ese sentido hay que hacer una llamada a la normalización de estos delitos en su tratamiento jurídico penal. En segundo lugar, yo me quería referir también a la necesidad de, junto con esa normalización, normalizar el tratamiento procesal. No puede hacerse en ese marco interpretaciones distintas, como he dicho, por razón del delito al valorar los medios de prueba, ni cómo se valoran los medios de prueba, ni la validez de los medios de prueba para que puedan configurar prueba de cargo en un caso. En derecho penal, como he dicho, no hay distintas velocidades y tampoco en derecho procesal penal, en el que las garantías procesales lo que hacen es proteger a todos los ciudadanos, a todos por igual, hayan cometido o no un delito en el marco de las garantías previstas en el artículo 24 de la Constitución. De un modo más específico, en mi criterio, el problema procesal básico que se plantea en materia de violencia de género es el de determinados medios probatorios, sobre todo en determinadas conductas de control de una persona sobre otra por móvil de género, mediante la utilización de medios telemáticos. Existe un grave problema de prueba, muchísimas veces, desde la determinación de autorías hasta la determinación de conductas en concreto y su prueba, por la utilización de todos estos medios y la consecución de la prueba, de su realización y de su autoría, que a veces pilla las bases en las que hay que conseguir dichas pruebas en países que no son el nuestro y por lo tanto los medios probatorios son complicados. Son complicados en sí mismos por el rastreo que hay que hacer en la averiguación de lo que acabo de decir y son complicados en la determinación en origen que, como digo, puede estar en otros países y hay que hacer o comisiones rogatorias o utilizar auxilio judicial en el marco de la Unión Europea, es decir, se complica enormemente. Afortunadamente hay una brigada dedicada a delitos telemáticos muy especializada que puede ayudar en ello. Con lo cual, desde el punto de vista procesal, debo decir que también hay que normalizarlo todo, porque realmente el problema de los medios de orden telemático será no solo en nuestros delitos, sino también en otros. Lo que pasa es que en estos delitos últimamente empieza a ser más acuciante el problema. Yo creo que, como he dicho, que en materia procesal hay que trabajar los procesos por violencia de género también desde esa perspectiva de normalizar el proceso penal. Esa idea de normalizar es esencial. No nos puede desviar de nuestros principios básicos en materia penal y en materia procesal penal, por mucho que se haga una conducta muy grave, porque el derecho penal está precisamente para atajar conductas graves. Yo quiero concluir con dos ideas. Bueno, una es un comentario. Dado que esto lo hacemos en el marco de la Universidad de Valencia, siempre transmito a los alumnos que sepan que uno de los primeros libros, si no el primero tal vez, que se publicó comentando la ley de violencia de género,
se hizo en el marco de nuestra universidad y fundamentalmente por profesoras de nuestra Facultad de Derecho y algún otro centro de Talent Shares, publicado por Justel en el año 2005, un libro titulado La nueva ley contra la violencia de género, que yo recomiendo vivamente, porque aunque es de las primeras obras que se publicó en la coordinación de dicho libro por la profesora Elena Martínez y por mí mismo, ahí se vierte problemas esenciales que planteaba la ley desde distintas perspectivas, porque ahí hay profesoras que mantienen una posición, por ejemplo, del tema del principio de igualdad, y profesoras que mantienen otra. Es un libro universitario y, por tanto, está bien recogido la discrepancia de criterios, por más que, como es conocido, el Tribunal Constitucional tiene resuelto los problemas de inconstitucionalidad que esa ley planteó. Después de este libro se publicó otro, a cabo de unos años, ya dirigido por la profesora Martínez. El derecho penal, concluyo, siempre llega tarde y mal, como repetimos siempre. Pero es importante salir al paso de prácticas que ese llegar tarde y mal no pueden impedir. Es preciso salir al paso también de prácticas de lo que algunos han llamado como la caleborroca de la violencia de género. Los hechos más graves, los hechos luctuosos están ahí, pero la mejor forma de combatirlo es esa especie de violencia de género de poca intensidad, del día a día, que puede ir calando determinados grupos de personas y lamentablemente en ocasiones jóvenes, es lo que hay que combatir. Y para eso, esa vertiente interdisciplinar de otras áreas del derecho de la ley del 2004 es especialmente esencial tenerlo en cuenta para evitar esa interiorización de sesgos de género, de actitudes de género que parece que pasan desapercibidas, pero que luego desembocan en ocasiones, porque no se han combatido, en hechos especialmente graves que todos hemos de rechazar. No olvidemos la necesidad, pues, de combatir esa base que se da, ese sesgo de género que tiene lugar en muchas actividades de nuestra sociedad, porque eso es lo que ampara y da lugar a problemas penales, luego especialmente graves y desgraciados. Nada más y muchas gracias.